Vamos a hablar con Carla Pitiot, que es del Espacio para Adelante, la segunda en la lista de candidatas a senadora de Facundo Manes. Carla Pitiot fue diputada por el Frente Renovador y es una experta en el tema auditoría. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Un gusto y te estaba escuchando atentamente esta Bueno, síntesis que hacías del contexto. claro, para contextualizar un poco la nota, Ujú. ¿no? Vos vas de Seguro. segunda candidata a senadora de Facundo Así es. Manes, ¿eh? Así es un espacio nuevo, como vos dijiste, para adelante, es un espacio de construcción y en construcción, Mm. y que deja atrás un poco la polarización de lo que, primero la polarización, y segundo, un análisis que hacíamos un poco con todo el equipo de Facundo, antes de sumarme también al espacio, esta apatía y esta bulia de la gente de no tener ganas de ir a votar, que yo creo que todos conocemos algún amigo que siempre iba a votar y que tal vez no muy fanáticamente por la política, pero bueno, elegía una opción que más o menos le convencía por su forma o de pensar o cómo le estaba yendo económicamente o por el contexto o porque le gustaba la persona. Y eso se fue perdiendo en los años, con una autocrítica enorme que tenemos que hacer la dirigencia y los gobiernos anteriores, de los que yo también formé parte, por supuesto, de decir, bueno, démosle una opción en la que la gente se sienta motivada, de decir, bueno, no tengo que votar a los mismos de siempre, no tengo que votar a los de antes que no me convencen y tampoco a los de ahora porque tampoco han cumplido con sus promesas vacías, y tengo opciones. Bueno, una que para mí es muy clara y es la de Facundo Manes, en Para Adelante, así que por eso es que me sumé no solo con mucha convicción, sino con mucha motivación. Estoy muy, muy contenta. Ahí hay una pelea por el senador, es decir, Facundo Manes va Ujú. a tratar de interceder en la pelea entre Patricia Así Bullrich es. y Mariano Recalde, pero también está Graciela Ocaña, ¿no? Como otra Sí, competidora con amplias chances, según las encuestas, ¿no? Creo que Manes y Ocaña están ahí peleando el tercer lugar. ¿No crees sí, que sí. llegado el momento, el caso, a ver, del momento de la verdad, si hay encuestas con mucha tendencia, sería conveniente elegir al que mejor esté posicionado para ganarle a Mariano Recalde y que no entre un kirchnerista? Yo creo que el objetivo, lo que vos decís es verdad, las encuestas, yo hasta último momento y después también, no es que no creo, no es de los que dicen, no, yo no miro encuestas, todos miramos encuestas y nos las dan y las miramos y las analizamos. A mí me parece que hay una gran diferencia entre el espacio nuestro y sobre todo entre Facundo y los otros espacios, sin desmerecer y respetando absolutamente a nuestros compañeros y contrincantes en la senaduría, es que Facundo viene a ofrecer una opción de proyecto, ¿no? Una opción de un tipo que hace solo 4 años que está en la política, no es que lleva 20 años intentando cosas que no puede lograr. Facundo es una persona muy, muy metódica y tiene muy claro qué quiere de la Argentina y qué proyecto quiere. Y lo quiere llevar al Senado, por supuesto que en esta instancia, y que me parece muy inteligente, para que justamente poder pelearle la banca al kirchnerismo o a la cámpora. Ujú. Entonces, me parece que un voto inteligente, el otro día o ayer hablábamos con algunas personas que siempre han votado al PRO, ¿no? Siempre han sido amarillos y hasta han sido fiscales, presidentes de mesa, se han presentado, y dice, ahora no tengo un PRO para ir a votar. Esta es Claro, la y lo realidad. que era Juntos por el Cambio, Y porque se diluyó. se diluyó y se dividió en siete pedazos. Entonces, Exactamente, yo te digo la exactamente. verdad, Entonces, y se lo digo de cara a la audiencia, ¿no? Yo me moví mucho con mucha gente para que unificaran claro. una opción política para poder ganar la segunda senaduría, porque lo que Ujú. está en juego es eso, y poder generar un frente de centro que el día de mañana sea la receptora de los votos o el receptor de los votos que se le van a caer forzosamente a Milei, porque Milei está todos los días generando un hecho negativo nuevo, ¿no? Por eso te digo que un voto, sabiendo lo que, o presuponiendo las tendencias de las que vos marcás y que todos nos hacemos, escuchamos y demás, que bueno, que los dos primeros senadores se los llevaría La Libertad Avanza.
con una total falta de participación de una fuerza política en la ciudad. Estoy hablando de ciudad, ¿no? Porque después es otra historia en el país. Pero siendo que el PRO siempre ha sido la centralidad de la fuerza acá en la ciudad de Buenos Aires, que hoy no solo no está, sino que no levanta la voz en absoluto, o sea, no tiene un posicionamiento claro, se diluyó, lo diluyeron o lo que sea. Entonces, a nosotros nos parece que ese voto desencantado del PRO es un voto que a nosotros nos parece que es una opción, Facundo Manes, para que la gente pueda decidirse por nosotros en este contexto de decir, bueno, que la composición del Senado no sea siempre 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, y que siempre tengamos los mismos resultados, porque en definitiva, a ver, ¿para qué son las elecciones? Son para la composición, Bueno, sobre todo las legislativas, para resistir o para apoyar políticas que desde el Poder Ejecutivo uno entiende que puedan ayudar a la gente o que perjudiquen a la gente. Bueno, te voy a dar un dato histórico, sería... dato histórico, Carla, que el 2013 también se votó para senador en la ciudad de Buenos Aires, y la fuerza mayoritaria era Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, o no sé si era el PRO, no sé si estaba como Alianza PRO en ese momento, y la favorita era Gabriela Michetti, que iba con Federico Pinedo, me parece. Pinedo. Y después había, como contrincante estaba el peronismo con Filmus, con Daniel Filmus, y estaba Pino Solanas con UNEN. Y obviamente Pino Solanas venía tercero cómodo, pero durante las últimas semanas de campaña hubo una suerte de movimiento. Ayudemos a Pino Solanas para que no salga Filmus. Y muchos votantes de Michetti incluso votaron a Pino Solanas. Porque ya sabían que ganaban. Porque ya sabía que ganaba Michetti para que no salga el kirchnerista como candidato. Y finalmente Pino Solanas fue senador. Me acuerdo perfectamente ahora que me lo contás. ¿Te acordás? Digo, por eso creo que se podría generar un movimiento en este sentido. Puede haber algunas sorpresas. Yo creo que puede haber algunas sorpresas y también entiendo al votante que a veces dice, uy, qué complicación, pero está bueno hacer un voto de compromiso ciudadano, ¿no? Es un voto útil, un voto útil, digamos, ¿no? Claro, y además para uno tener un Senado que también condiga con los tiempos que corren y demás. Yo voy a votar, yo siento, perdón que te interrumpa. Sí, no, por favor, al contrario, es un placer hablar. Yo manifiesto mi voto públicamente para senador en Cava. Voy a votar al que mejor esté en las encuestas atrás de Patricia Bullrich y de Mariano Recalde. El que me muestre que mejor está en las encuestas, a ese lo voto. Para tratar de ahí que te salga vamos a dar segundo. alguna sorpresita. Ojalá que podamos estar ahí en ese, creo que estamos ahí muy peleados, pero bueno, es lo que vos decís, un voto inteligente y un voto que pueda hacer una composición del Senado que estamos necesitando. Y Carla, en la lista de diputados ustedes llevan a Martín Lustó, ¿no? No. En la lista de diputados nosotros estamos, el que encabeza la lista es Sergio Abrevaya, porque nosotros vamos junto con el GEN. Claro, con lo cual es una lista compuesta, la verdad que a mí me preguntan mucho, pero vos sos peronista, y sí, no solo lo digo y lo afirmo, sino que también esta convergencia entre Facundo y yo, viniendo de partidos históricos diferentes, pero que hace que, bueno, lo mismo pasa en la lista de diputados, donde hay muchos compañeros peronistas que, a ver, nunca nos hemos manifestado explícitamente por ninguna polarización, ningún extremo dentro del peronismo, y nos sentimos convocados por este nuevo proyecto de Facundo en Para Adelante, y estamos convencidos, esto te lo digo, que para el 2027, o sea, la construcción es ahora para el 2027 un Para Adelante Ciudad de Buenos Aires que estamos seguros que vamos a fortalecer. Carla Pitiot, vos sos experta en temas de auditoría y de control, de organismos de control. De hecho así nos conocimos. Nos conocimos hace temas, años, ¿no? Hace tantos años. Hace años participabas del sindicato de trabajadores de organismos de control. Yo siempre sostengo que en la Argentina debería haber
una agencia de control concomitante articulando todos los organismos de control que hay en la Argentina y también el gasto nacional, provincial y municipal. Y últimamente se puso de moda la palabra auditoría, aunque nadie la lleva adelante, ¿no? Se puso de moda la auditoría en la UBA, ¿no? Ni le da contenido, ¿no? ¿Cómo organizarías un buen sistema de control siendo senadora o desde el lugar que te toque participar políticamente, que pueda generar un control efectivo, concomitante y que tenga efectividad rápida en la gestión pública, como por ejemplo poder detectar a tiempo los sobreprecios de los medicamentos en el Andis, ¿no? Por ejemplo, que se hubiese evitado muchísimas, se hubiese evitado irregularidades y ni hablar en el ACMAT con las muertes por fentanilo. Por eso, ahí está. Yo creo que mi primer proyecto sería un proyecto que sí presenté en el año 2016 y luego lo presenté en el año 2018, que desgraciadamente no tuvo ni tratamiento ni la voluntad política de llevarse a cabo, y tampoco sucedió durante el gobierno anterior, porque debo decirlo que ese proyecto, hay algunos compañeros que me lo volvieron a representar, que tiene que ver mucho con lo que vos estás diciendo, que es cómo hacer para que el control que se ejerce sea un control efectivo, porque se esté controlando en tiempo real, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para que los organismos de control converjan y se articulen de tal manera? Porque nosotros ya tenemos un sistema de control, que tenemos un control interno a través de la SIGEN, un control externo a través de la auditoría. Y yo la verdad es que cuando fue el cambio de sistema de control en el año 92, yo era estudiante de Derecho, pero yo ya lo veía con buenos ojos, porque estábamos cambiando la idea de que todo tenía que ser dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces era como una bajada de línea del Ejecutivo, y la verdad es que se obstaculizaban mucho los actos públicos, los actos administrativos. Entonces, el cambio que hubo en el 92 y en el 94, con la nueva Auditoría General de la Nación, moderna, no copiada, pero sí muy parecida a la del control de Canadá, nos entusiasmaba mucho. Ahora, ese artículo 85 de la Constitución Nacional, y yo lo voy a repetir hasta el hartazgo, hasta que alguien me escuche y que entienda que no es tan difícil lo que vos estás diciendo, que es cómo hacemos para hacer más eficiente el control y que no haya muertes por fentanilo, muertes por una tragedia como fue la de Once. ¿Vos te acordás que las auditorías de Leandro Despuy de la GN fueron muy anteriores a la tragedia de Once, y nadie las leyó, nadie se tomó el trabajo de leerlas, y ahí anticipaba todo lo que podía pasar en los ferrocarriles, porque estaba todo mal organizado. Pero Mariano, pero no la leyeron los funcionarios, no la leyeron ni los funcionarios de transporte, ni tampoco la leyeron los diputados y senadores, a las que les llegó primero los informes. Porque a vos te llega un informe, y yo me he peleado enormemente con compañeros míos, en el buen sentido, de decir, si a vos te llega un informe de la auditoría, lo primero que tenés que hacer, si estás en una comisión pertinente, pedir explicaciones, interpelarte, ver qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que la auditoría tiene solamente facultades ex post, es decir, no puede intervenir ni previa ni concomitantemente con lo que está aconteciendo en el ejercicio. Es decir, no podés intervenir hasta que el ejercicio no se vence. Una vez acontecido el 31 de diciembre de cada ejercicio, vos recién el 1 de enero te podés meter en ese ejercicio anterior. Bueno, pero eso está mal. Es un gran impedimento, exacto, es un gran impedimento que tiene la auditoría. Porque entonces, hay cosas que son, por ejemplo, urgentes. Por ejemplo, cuando Milei dice, nosotros le quitamos los recursos a las universidades porque hay que auditarlas, Y bueno, si hay que auditarlas, las tenés que auditar en 15 días y comprobar dónde están los curros y dar el dinero a donde corresponde que llegue el dinero. Porque los estudiantes no pueden esperar 15 años para tener una auditoría. Eso fue emblemático, porque se llenaron la boca de auditorías y después se dieron cuenta que sí, que la GN hacía auditorías. Lo que pasa es que las auditorías son ex post. Pero yo te doy otro caso. ¿Viste el caso del oro? Del Banco Central. Sí, bueno, ahí está. La auditoría le está pidiendo casi de rodillas, porque como no tiene facultades,
para hacerlo, no tiene las atribuciones suficientes dadas por la ley, que ese es el cambio que yo quiero hacer, la modificación la reglamentación del funcionamiento de la auditoría. La auditoría tiene que ser, no digo superpoderosa, porque ningún organismo debe tener superpoderes, pero tiene que tener mínimamente las facultades como para poder intervenir y requerir de los organismos auditados del Poder Ejecutivo toda la información para ejercer su propia función. Hoy le está pidiendo al Banco Central, porque está haciendo 2 auditorías del 2024, una de ellas tiene que ver con créditos del repo de préstamos internacionales. Y ahí va a haber posiblemente la generación de comisiones que, como todos queremos saber qué pasó con esas comisiones, a dónde fueron y demás. Pero la más emblemática y simbólica es el oro. Se llevaron 37 toneladas aproximadamente de oro a mercados de capitales, a mercados financieros de Londres en los últimos meses, y nadie sabe ni para qué se lo llevaron, ni con qué destino, ni con qué uso, ni para qué esas barras de oro fueron trasladadas al exterior. Pero entonces, Carla, eso debería tener ya mismo, por ejemplo, estimo, ¿no? Pregunto, abogado del diablo, eso ya mismo debería tener, por ejemplo, la competencia, la auditoría, la AGN, de auditarlo en tiempo real, en forma concomitante, y meter una medida cautelar en la justicia para detener el hecho, para frenar la medida. Exacto, para no solo frenar la medida, sino para que inmediatamente sea informada acerca de, porque puede haber sido por una garantía, Mariano, o sea, lo que se estima y lo que se dice extraoficialmente, le dicen a la auditoría extraoficialmente que fue en garantía, que ya le van a dar la información, los están llevando de acá para allá, pero que lo digan. Ahora, el Banco Central tiene la obligación legal de cumplir con la colaboración con la auditoría. Ahora, si la auditoría no tiene facultades sancionatorias, facultades de interpelación, entonces no puede, hoy la auditoría hace lo que puede. O de recurrir a la justicia. O la auditoría debería poder ser querellante, no puede ser querellante. Bueno, en este caso no puede ser querellante, lo que va a hacer, como pasó en su momento cuando Laura Alonso en el 2019 se negaba a darle información a la auditoría, tuvo que recurrir a la justicia por un acceso a la información pública, o sea, fue como un chino que tuvo que hacer la auditoría hasta que llegó a poder recurrir ante la justicia y poder lograr, ¿sí?, la información que necesitaba, y se le reconoció, como si esto no estuviese clarísimo, la justicia en ese momento le reconoció a la auditoría la facultad para ejercer el rol de control. Eso ya lo sabemos todos. Carla, pero aquella vez tuvo que ir por vía legal. Entonces, eso es lo que yo haría primer día que me siento en la banca de senadora, es modificar, ampliando las facultades de la Auditoría General y además articular, como vos hablabas de una agencia. Bueno, tal vez no es necesario crear una agencia, lo que necesitas es reglamentar un artículo que desde el año 94 ningún diputado, ningún senador, yo no vi a ninguno levantando las banderas del control público para que este artículo se reglamentara. Sí vi, déjame terminar esta idea porque ¿Y qué decía el artículo? ¿Qué decía el artículo? El artículo 85 dice que vos le da estatus constitucional a la auditoría y dice que el Congreso deberá reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación y que esa es una facultad que la tiene el Congreso de la Nación. Bien. O sea que hace 31 años que el Congreso de la Nación le debe a la Constitución Nacional y a todos los argentinos reglamentar un artículo que no solo le va a dar más facultades, sino que no va a provocar la cefalía que hoy tiene la auditoría. De 7 auditores, solo hay un solo auditor en funciones, bueno, que es el presidente. Eso era lo que te quería decir para cerrar la nota, que el propio gobierno, que se llena la boca con hacer auditorías, no permite que se nombren los auditores de las auditorías, y está, creo que está Juan Manuel Olmos como auditor general de la Nación, pero no tiene los 7 auditores que tienen que ser nombrados por el Congreso, que está dirigido por Martín Menem y por Villarruel, por Victoria Villarruel, que son de la Libertad Avanza. Perfectamente ellos podrían llamar a una sesión y nombrar a los auditores. Los 7 auditores que son del Parlamento, 6. Claro, 6 auditores. O sea, 3 de la Cámara de Diputados y 3 de la Cámara de Senadores. Y son del Parlamento, claro.
insisto tanto en que esa reglamentación es fundamental, porque Ujú. si nosotros solamente hacemos un parche a la ley de administración financiera, como quisieron hacer, esto hubo como una connivencia entre la parte de los libertarios en la Comisión de Asuntos Constitucionales y mucha parte del ex-PRO, que yo veía muchos diputados que antes eran de Juntos por el Cambio, que siempre hablaron de la transparencia, que tienen proyectos presentados. ¿Sabes lo que hicieron? Firmaron un dictamen de mayoría solo ampliando la cantidad de auditores que tiene que tener la Auditoría General de la Nación. Yo fui como Y miembro, para crear más cargos, en para realidad. crear más cargos y Sí, quedarse todos tranquilos. Fue una negociar vergüenza cargos, ese día. exactamente. Carla, te tengo que dejar porque es muy bueno, muy interesante, muy jugoso todo lo que decís, pero tengo que cumplir con otras cosas en el programa, Sí, así que lo sé y te te mando agradezco un un beso. montón la llamada. No, al Un contrario, cariño, volvamos a hablar. un Abrazo cariño, enorme. Marilyn. Carla Pitiot, Abrazos. candidata a senadora por el frente de Facundo Manes.